Jorge Hernández Tinajero, bienvenido a Cátedra 360. ¿Qué tal? Gracias. Creo que hay un momento interesante en el país sobre las cosas que pueden pasar con respecto a las drogas. Y tú, como socio fundador de la asociación que estudia cannabis, politólogo, un experto en el tema de las drogas, ¿lo ves como un momento en que pueden pasar cosas interesantes? Bueno, sí, yo creo que el discurso político y el del poder con respecto a las drogas sí ha ido transformándose en los últimos años. Me parece que ese poder ¿Te ha sorprendido eso? Por ejemplo, que la próxima ministra de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, diga, sí, está bien, regulemos la marihuana y analicemos la amapola. Yo creo que sí, yo creo que la evidencia de que el sistema de control actual tiene no solo muchos fallos y no cumple con sus objetivos, sino que además tiene consecuencias negativas muy grandes, ¿no? Y el país las ha sufrido durante mucho tiempo. Me parece que es lógico que se haga. Y en realidad me sorprendía más que no existiera, digamos, una ¿apertura? Corriente de opinión política que hablara con honestidad del tema, ¿no? Sí he seguido... Y más ante la evidencia internacional, ¿no? Digo, poco a poco se va abriendo Estados Unidos cada vez más, Canadá, Uruguay. Sí, es que, francamente, ese sistema de control que ha existido desde hace 60 años, que está basado exclusivamente en la prohibición y en el uso del derecho penal como un sistema de control, pues tiene no solo numerosas limitaciones, ¿no?, sino consecuencias muy negativas y no ha cumplido con ninguno de sus objetivos. Entonces, a mí me parece que cualquier análisis desprejuiciado, sea superficial o profundo, llega a la misma conclusión, y es que algo hay que modificar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hay que modificar? ¿Cómo hay que modificarlo? Eso es lo que ahora está debate, ¿no? No he visto tampoco en el gobierno definiciones sobre cómo hacerlo, sino más bien han expresado la voluntad de querer ir hacia allá. Me gustó mucho un tuit que tienes fijado en tu perfil. Por cierto, tu cuenta es @elcalamar. @ El Calamar. El Calamar, que dice, el tráfico de drogas es un tema de seguridad, la adicción de salud y el consumo de derechos. Y te refieres, obviamente, pues, a las drogas, ¿no? Sí, claro. ¿Qué te parece si analizamos desde esos tres puntos de vista? Tráfico de drogas es un tema de seguridad. Estamos esperando que pues, se haya una definición en el tema de seguridad, de cómo se va a tratar las drogas. ¿De qué manera les gustaría a ustedes desde el movimiento a favor de la regulación de las drogas que se tratara? Bueno, yo creo que se tiene que tratar desde una perspectiva de derechos humanos, en primer lugar, ¿no? Que es algo que tal vez platiquemos, tiene relación con lo que está decidiendo en estos momentos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que básicamente está diciendo que los adultos tenemos derecho a decidir sobre nosotros mismos mientras no afectemos a terceros. El libre desarrollo de la personalidad. Libre desarrollo de personalidad y la autonomía personal. Me parece que digamos, la prohibición que ha tenido las drogas durante 60 años, y ya eso es reconocido por la propia ONU, ha tenido consecuencias muy negativas y entre ellos empoderar a mafias criminales que han traficado con estos productos, que son productos de consumo histórico en la humanidad. Y con ese poder han ido extendiéndose a otros negocios, de tal suerte que la mera regulación de las drogas no basta ahora para terminar con estas mafias. Sin embargo, sí lo vemos como un paso imprescindible, una condición necesaria, si bien no suficiente porque digamos, el mundo y el tema de las drogas va más allá que su mero tráfico, ¿no? Alejandro Encinas acaba de decir, tenemos el consenso de que la política prohibicionista fracasa. El prohibicionismo como concepto así vago explica ciertas cosas, pero no explica otras. Pero es cierto, es decir, la prohibición en teoría pone un límite absoluto que todo el mundo se salta, ¿no? Entonces, la idea más bien es repensar un sistema de control para tener a las drogas realmente bajo control, de modo tal que además se respete la libertad y los derechos de las personas que deciden usarlas. Bajo, por supuesto, como con cualquier libertad, con responsabilidades específicas, ¿no? Y adultos. Por supuesto, y adultos. Adultos. ¿Qué es lo que pasa? Que la prohibición actualmente ha hecho que las drogas estén disponibles incluso para menores de edad. Entonces, esta idea de que regular drogas significa un riesgo para los menores de edad es, pues la verdad, un prejuicio, ¿no?
sea, sabemos que el 60% de las personas presas en México están ahí por delitos contra la salud, la mayoría por transporte de droga. Y de esos 58% son por transporte de marihuana y hay un ángulo importante de género. ¿Tú estarías a favor de una amnistía para este Bueno, a mí grupo me parece que poblacional? delitos que no tengan que ver con violencia, con sangre, es decir, delitos sobre todo de mercado en ese sentido, porque además recordemos que las transacciones de drogas entre el consumidor y el que vende es una transacción consensuada. Es decir, es un delito en el que se confunde y se mezcla quién es el delincuente y quién es la víctima. En ese sentido, yo sí creo que hay, sobre todo en el caso de las mujeres, muchas mujeres que se han visto obligadas por necesidad a participar en algún momento de la cadena de la economía de las drogas. Cuando estos delitos no tienen un carácter violento, me parece que sí es posible analizar una suerte de amnistía o de excarcelación, porque definitivamente es injusto que estén ahí solamente por eso, ¿no? Lázaro Cárdenas en 1940 dio un paso muy importante del cual se tuvo que retractar por presiones de Estados Unidos, que fue, pues bueno, autorizar a los médicos a recetar narcóticos, la venta y compra de pequeñas cantidades de drogas, y bueno, tratar el tema de las adicciones como adicciones y de la venta como otra cosa. ¿Crees que podríamos llegar a un momento así en México? Yo creo que es deseable. Me parece que el sentido común en este caso pues es atemporal, es decir, lo que ya se sabía en ese momento se sigue sabiendo ahora, pero definitivamente fue construido un edificio de prohibición que generó enormes intereses, que sirvió o que ha servido como control geopolítico de unas naciones sobre otras y que ha sido sumamente difícil desmontar. El Sistema Internacional de Control de Drogas, que está basado en 3 tratados, el primero de ellos, el de 1961, la Convención Única, básicamente es de los poquísimos instrumentos internacionales que carecen de mecanismos de reforma interna. Entonces, de modo tal que parecen escritos en piedra. Y lo que se teme es que al quitar un naipe de ese castillo se derrumbe todo el edificio, ¿no? Cosa que no debería de ser así. Sin embargo, sí es cierto que están basados en una moral privada, generalmente puritana, que fue impulsada por los Estados Unidos y que será muy privada y muy respetable, pero que no puede convertirse en política pública, que es lo que ha sucedido en estos 60 años. Ahora, ¿cómo empezaríamos a regular el mercado de drogas? ¿Cómo empezar a desregular el mercado? Y luego, ¿tú crees que debe ser además un negocio? Muy buenas preguntas. Bueno, la primera es que yo creo que hay que empezar por diferenciar efectivamente en las políticas públicas y en las leyes quién es el usuario y quién es el comerciante. ¿Sí? Actualmente están confundidas, de modo tal que el ejercicio de la ley se centra en el más débil. El más débil es el usuario, en el último extremo de la cadena, y después aquellos que están cerca de él, por ejemplo, las mujeres que transportan drogas. De modo tal que es muy fácil satisfacer estadísticas de arrestos, de encarcelamiento de gente relacionada con el mundo de las drogas, sin que se toquen en realidad los grandes intereses que hay detrás de ese mercado ilegal, sino simplemente usando a esos más débiles y presentándolos como si fueran parte igual del problema delictivo que significa el comercio a otra escala. En cuanto a la Suprema Corte, bueno, me parece que la Suprema Corte está sentando un precedente fantástico, que es justamente el de decir, en México al menos, el Estado tiene un límite frente a la autonomía del individuo, ¿no? En el momento en que empecemos a respetar eso y logremos separar en las políticas públicas el mundo del consumo, al cual hay que tratar con básicamente 3 políticas públicas, que es el primero la prevención, es decir, antes de que sobre todo los menores de edad empiecen a usar sustancias, y no necesariamente ilegales, también tiene que ser alcohol, también puede ser azúcar, puede ser tabaco, pueden ser muchas cosas. Luego, generalmente se dice que hay prevención y tratamiento. Y el tratamiento es aquellos que de algún modo u otro presentan un consumo problemático para sí mismos o para los demás. ¿Intermedio? Claro. Prevención, luego. Porque además menos del 10% de los usuarios de drogas, como el alcohol, son dependientes o son problemáticos en su consumo. Entonces, presentar estos como si fueran todos, ajá, claro,
No es cierto. Para ese 90% restante que usa ocasionalmente drogas, que no tiene problemas con su consumo de drogas, que es realmente la mayoría, lo que hay que hacer es instrumentar políticas de reducción de riesgos y daños. Esto es enseñarles realmente qué es la sustancia que quieren consumir, en algunos casos cómo se adultera y por qué se adultera y cuáles son esos riesgos adicionales, cómo cuidarse a sí mismos y cómo cuidar a los demás. Es decir, por ejemplo, el alcohol se usa mucho en la prevención de riesgos y daños. Es decir, si bebes, no manejes. Un tema de educación. Es un tema de educación, pero lo que hace la reducción de riesgos y daños es que acepta que las drogas se usan, no juzga ese uso, no necesariamente busca que la persona que usa drogas se inscriba en la abstinencia o deje de usarlas, sino simplemente que lo haga en ciertos parámetros que signifiquen seguridad para él y para los que están alrededor, ¿no? ¿Y crees que debería ser un negocio? ¿Que se debe contemplar también como un negocio? No, yo creo que no necesariamente negocio. Me parece que sí puede ser una actividad económica legítima. Exacto. ¿No? A eso me refiero, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de la cannabis, lo que se va a hacer es permitir el cultivo sin fines de comercio. ¿Sí? Ese cultivo puede ser un cultivo asociado. Es decir, que varios nos asociamos para cultivar nosotros nuestras plantas y distribuirlas solo entre nosotros. Podemos delegar ese cultivo en un equipo profesional de cultivo al que se le paga, yo sé, al que pero se ponen en impuestos. un futuro, o sea, yo veo que Canadá tiene una industria, que Uruguay tiene pues, regulado toda la cadena. Es que Uruguay no tiene el lucro. O sea, por eso hay diferentes modelos. Sí, aunque claramente hay modelos muy distintos. En Estados Unidos y Canadá está claramente orientado hacia los empresarios y el lucro. Y a mí me parece que esa no es la mejor manera de tratar con las drogas, sean legales o ilegales. Es decir, yo estaría en contra, por ejemplo, si se regula la marihuana, que haya publicidad sobre ello. Del mismo modo que pido también que no haya publicidad sobre alcohol y tabaco, ¿sí? Porque ahí entra el lucro. Y cuando entra el lucro, entonces el chiste es vender más. Y para vender más, pues la gente tiene que consumir más. Y no necesariamente eso se alinea con objetivos de salud pública. Sin embargo, una cosa es respetar la libertad de las personas y otra cosa, alentar una industria. Yo creo que debemos estar en un punto intermedio en el que, con una actividad económica fiscalizable que dé empleos, pero que al mismo tiempo garantice los derechos de las personas y limite el acceso, sobre todo a los menores de edad, a esos mercados, cosa que es lo que no sucede ahora. Muy bien, Jorge. Pues muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, hay más de esta entrevista, como siempre, en nuestra página de internet y yo los espero en Facebook y en Twitter.